Hola, ¿cómo están? Un placer encontrarnos para compartir esta breve síntesis y reflexión sobre la obra de Antoine Prost, Dos selecciones sobre la historia. En el libro, Antoine Prost plantea un recorrido de la historia como disciplina y cómo el profesional de esta disciplina, que es el historiador, va a ir encontrándose con distintos interrogantes a los cuales va a tener que hallar las respuestas. En el capítulo 3, que es del que vamos a estar hablando en el día de hoy, los hechos y la crítica histórica, él parte de la premisa que la historia son hechos y que son necesarios conocerlos. Y en este punto va a coincidir con otro historiador reconocido que es Enrique Moradelios. En su libro El oficio del historiador, él habla también de esta necesidad de conocer los hechos históricos. Pero Moradelios lo que hace, ubica esta necesidad como que este conocimiento tiene una función social de construir una conciencia colectiva sobre ese pasado histórico. Entonces, sí es tan importante conocer estos hechos históricos porque forman parte de nuestro pasado común. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el modo de acceder a ese conocimiento? Entonces Prost va a describir dos modos en el que normalmente se accede a ese conocimiento sobre los hechos históricos. El primero quizás es el más conocido por todos nosotros, que es lo que acontece en el aula. Uno conoce los hechos o aprende de historia a través de un método memorístico en el aula, donde aprende los hechos de memoria, con sus fechas y mediado por una didáctica. Pero también él va a hablar de otro modo en el que se puede conocer estos hechos. Y quizás es el modo más interesante. Es mediante la investigación. Pero cuando ya hablamos de investigación, y vamos a estar hablando de algo un tanto más complejo. Porque ya para una investigación se requiere un profesional que la lleve a cabo y que este profesional cuente con una batería de herramientas y técnicas que le permitan estructurar de alguna manera su investigación. Entonces, cuando vemos ya hablar de métodos, técnicas que se deben emplear, va a resultar de especial interés a medida que vamos avanzando en la lectura, los postulados que vamos descubriendo que hace la escuela metódica. La escuela metódica surge en un contexto de una Francia del siglo XIX, en donde va a tomar como referente del método crítico para esta disciplina el método que empleaba Claude Bernard, donde él establecía que a través, se podía argumentar a través o a partir de la observación. También dentro de esta escuela es interesante todo lo que fueron teorizando, que fue mucho, dos historiadores, que uno es Langlois y el otro es Seignobos. Como decía, ellos teorizaron mucho sobre lo que eran los hechos y la forma de interpretarlos. En principio ellos dicen que para que un hecho sea admisible, digamos, tiene que poder de algún modo acreditarse con una prueba indisociable de ese hecho al que se está haciendo referencia. Entonces aquí surge otro interrogante, y bueno, ¿cuáles son esas pruebas admisibles por las cuales
se puede legitimar estos hechos. Y en este punto, justamente otros historiadores, es como que casi todos los historiadores entran en un punto de contacto, en donde coinciden qué son esas pruebas. Tanto Prost como Enrique Moradelios, como Enrique Florescano, en su obra Tres Pilares del Ejercicio Histórico, ellos van a coincidir que estas pruebas son las huellas que ha dejado el pasado a través de archivos, documentos, testimonios, restos óseos, monumentos, etc. Tanto Florescano como Moradelios van a hacer una descripción mucho más amplia de qué son estas pruebas o estas huellas y el tratamiento que el historiador va a tener que darles o a las que va a tener que someterlos. Pero para no desviarnos demasiado de tema, entonces establecemos que estas pruebas son las huellas que ha dejado el pasado y que podemos definirlas, según los historiadores, como las fuentes a las que podemos recurrir de manera indirecta para acceder a ese conocimiento sobre estos hechos del pasado. Eso por un lado, pero como decíamos, había que poder legitimar de algún modo estas pruebas o estas huellas para que el argumento del historiador tenga, digamos, algún carácter científico y sobre todo solidez. Entonces lo que va a hacer el historiador es someter estas fuentes a crítica mediante un método crítico. Y hay muchas técnicas a las que va a apelar. Por ejemplo, va a someter, podemos mencionar algunas de las técnicas, en principio podría ser la crítica externa, que va a ser de esos documentos, en las que va a analizar, por ejemplo, los materiales externos de esa fuente, que puede ser el tipo de papel, la tinta, los sellos que la acompañan. Y luego la crítica interna. En la crítica interna ya va a analizar o va a hacer una crítica sobre la coherencia que tiene ese testimonio o ese documento entre la fecha a la que hace referencia y el hecho que está describiendo, digamos, si hay una relación entre ambos, si hay una coherencia. Entonces va a hacer una crítica sobre eso. Pero también puede realizar el historiador una crítica en base a la sinceridad que puede tener este testimonio, que no tenga, digamos, falacias o mentiras, que no contenga. Ahí estaría haciendo una crítica a la sinceridad. Pero también puede hacer una crítica a la exactitud de este testimonio, por ejemplo, en lo que va a analizar si este testimonio está centrado en la objetividad de cómo transcurrieron los acontecimientos dentro de ese hecho histórico, digamos. Y esto se va a relacionar también con otra técnica que va a emplear el historiador para realizar una crítica, que va a tener que ver ya más con una interpretación, porque no solo va a someter a crítica, sino también a una interpretación el historiador, a esas fuentes, que tiene que ver ya con una cuestión más, digamos, subjetiva o abstracta, este análisis. Por ejemplo, el historiador va a hacer una crítica, va a analizar si ese testimonio es voluntario o involuntario. Porque si es voluntario, vamos a estar hablando de que hay una intencionalidad en el de transmitir un mensaje para los lectores contemporáneos de esa época o para perpetuar un mensaje para lectores futuros.
de ese mensaje. Entonces eso se describiría como un testimonio voluntario, porque hay una voluntad o una intencionalidad de transmitir algo. Y eso normalmente se relaciona con las narrativas, las monografías, los artículos periodísticos, pero después también vamos a encontrar, va a tener que determinar el historiador si no corresponde a un testimonio involuntario, en el que ahí ya no hay una intencionalidad, digamos, de transmitir o informar a un lector. Y esos testimonios involuntarios los vamos a encontrar categorizados dentro de lo que sería, por ejemplo, en la correspondencia privada, los diarios íntimos, por ejemplo, las cuentas de una empresa, en fin. Y hay otra parte aún mucho más subjetiva a la que va a tener que interpretar el historiador. Que dentro ya sea de un testimonio voluntario o involuntario, siempre va a haber como un código que pertenece, digamos, a un sistema de representaciones que quedan plasmadas en esos testimonios. Y ese sistema de representaciones siempre se corresponden con un contexto específico, con un vocabulario específico y con un grupo específico. Que también el historiador va a tener que hacer una interpretación de eso, del sistema de representaciones del que está impregnado, digamos, ese testimonio. Eso por un lado. Después, por otro lado, podemos mencionar que el historiador no solo va a tener que apelar, digamos, a esos conocimientos adquiridos dentro de su profesión, sino también siempre va a tener ciencias auxiliares a las que va a recurrir justamente en auxilio para poder hacer este análisis crítico. Si hablamos de lo sencillo que estábamos diciendo, por ejemplo, en cuanto a la crítica interna y externa de un documento o testimonio, bueno, ahí puede apelar, por ejemplo, a las ciencias auxiliares como la diplomática, la epigráfica, la silográfica y también la paleográfica. Pero bueno, también siempre va, en ese sentido, va a apelar a esas ciencias auxiliares, pero siempre va a apelar a otras ciencias, inclusive hasta las ciencias exactas muchas veces. Entonces, como vemos, es tan complejo el transitar que va a hacer el historiador a través de este método crítico, que como veíamos se requiere una cierta profesionalización del historiador, como lo menciona Prost, no es para principiantes, pero además, algo que cabe destacar también, que él lo menciona, no solo tiene que apelar a esta profesionalización, sino también a las técnicas que va a tener que poner en juego desde la parte esencial del historiador. ¿A qué nos referimos con esto? En principio, a educar la mirada crítica, a construir el pensamiento crítico. Y algo que es fundamental, que menciona Prost, es desarrollar el espíritu crítico. Y todo este proceso, Prost lo metaforiza de una manera exquisita, diría yo, donde él utiliza justamente la metáfora en la que dice que es el proceso que tiene que hacer un historiador para desarrollar todas estas estrategias, se asemeja a quien está aprendiendo o necesita aprender a nadar. Digamos que lo natural para el ser humano es caminar para nosotros, no nadar. Entonces, para aprender a nadar se necesitan aprender una serie de técnicas y hábitos que no nos son naturales ni espontáneos a nosotros.
Y en el caso de la historia y de la crítica histórica, digamos, lo natural y espontáneo para los seres humanos es que tomemos cualquier afirmación sin criticarla. Digamos que lo no natural y lo no espontáneo es justamente desarrollar todas estas técnicas o hábitos, como quien está aprendiendo a nadar, para poder desarrollar este método crítico y sobre todo estas estrategias y técnicas de la crítica histórica. Entonces, bueno, hasta aquí vemos cómo es el proceso que va a atravesar y va a transitar el historiador, en el que siempre va a tener que hacerse preguntas recurrentemente. No existen hechos sin preguntas y sin todas las preguntas a las que el historiador va a intentar buscar respuestas. Esto sería, digamos, la síntesis del capítulo 3. Espero que la hayan disfrutado y bueno, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta la próxima.